Please open your Bibles to Joshua chapter 1. Por favor, abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 1. It is a great privilege and joy for me today Es un gran privilegio y gozo para mí el día de hoy to be with you, estar con ustedes, to worship with you. adorar con ustedes. There is only one God, Solo hay un Dios, the Father, the Son, and the Holy el Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. It doesn't matter if you worship Him here No importa si usted le adora a Él aquí or in o en France Francia or in the United o en los States Estados Unidos or wherever you are in the o world. en donde sea que usted esté en el mundo. There's one God Hay un Dios and there is one family of God. y hay una familia de Dios. And so today I am with my family. Y así que hoy estoy yo con mi familia. Today we're going to be looking at the first part of Joshua chapter 1. Hoy vamos a estar viendo la primera parte de Josué capítulo 1. And let's read together Joshua 1 verses 1 through 9. Y leamos entonces Josué 1 del 1 al 9. Go ahead, brother. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Let's pray. Vamos a orar. Lord, please come and be our teacher. Señor, por favor, ven y sé nuestro maestro. Open our eyes that we may behold Abre nuestros ojos para que podamos ver wonderful things in your law. las cosas maravillosas en tu ley. Make us into men and women Haznos hombres y mujeres who are committed to your word que están comprometidos con tu palabra and who are courageous for you. y que somos valientes para ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now I'm going to ask you some questions. Ahora voy a hacerles algunas preguntas. And when I ask you a question, if you want to answer, just raise your hand. Cuando haga la pregunta, si usted quiere responder, levante la mano. So who can tell me who Joshua was? Entonces, ¿quién puede decirme quién era Josué? You don't need to be scared. No tiene que tener miedo. Who was Joshua? ¿Quién era Josué? Yeah. Hijo de Nun. Servant of God, Am- son of Nun. Amen. A servant of God, a son of Nun. Can you tell me just a little bit about his life? What did he do? ¿Me puede decir más sobre Josué? ¿Qué fue lo que él hizo? Si mal no recuerdo, fue uno de los que fue y inspeccionó la tierra prometida. One of the spies that went and saw the land. That's right. That's Cierto, right. así es. Muy bien, muy bien. Okay, very good. Bien. So Joshua served Moses for a period of time. Entonces, Josué le sirvió a Moisés por un periodo de tiempo. Joshua was born in Egypt. Josué nació en Egipto. He and his people were slaves there. Él y su pueblo fueron esclavos ahí. But God sent Moses to rescue them. Pero el Señor mandó a Moisés para rescatarlos. And Moses chose Joshua to work with him. Y Moisés escogió a Josué para que le ayudara. And so he went with Moses and Israel
into the wilderness. Entonces él fue con Moisés y el pueblo al desierto. He saw the mighty miracles that God worked for his people, Él vio los potentes milagros que Dios hizo en favor de su pueblo. but now they are on the edge of the promised land, Pero ahora ellos están al borde de la tierra prometida and Moses has died. y Moisés ha muerto. God has chosen Joshua now Dios ha escogido a Josué ahora to lead his people into the promised land. para liderar a su pueblo dentro de la tierra prometida. And this text that we've read this morning Y este texto que hemos leído en esta mañana are God's words to Joshua. son las palabras de Dios para Josué. Now, Joshua is a great example to Ahora us Josué es un gran ejemplo para nosotros about godliness, de la piedad, about being a man or a woman of God's word, de ser un hombre o una mujer de la palabra de Dios, about being a person of de faith. ser una persona de fe. Of course, we understand that we are not Joshua. Por supuesto, nosotros entendemos que nosotros no somos Josué. God has not called us to lead Israel into the promised Dios land. no nos ha llamado a nosotros a llevar a Israel a la tierra prometida. So, how does this text apply to Pero us? ¿cómo es que este texto se aplica a nosotros? Well, it helps us a little bit if we think about Joshua's name. Bueno, nos ayuda si pensamos en lo que significa el nombre de Josué. In Hebrew, Joshua is Yehoshua, En hebreo el nombre de Josué es Jehoshua, which centuries later was changed or shortened to be Yeshua. que siglos después fue acortado para el nombre Yeshua, Which later, when they translated into Greek, was Yesu que cuando fue traducido al griego fue Yesu or o Jesus, Jesús, or as we say it today, o como Jesus. decimos hoy, Jesús. Jesus actually has the same name as Joshua. Jesús tiene el mismo nombre que Josué. Jesus is the greater Joshua. Jesús es el gran Josué. Jesus is the one that God has sent Jesús fue aquel que Dios envió to lead us into our para inheritance, llevarnos a nosotros a nuestra gran herencia, our promised land, a nuestra tierra prometida, eternal life with Him. la vida eterna con Él. And so the way that this passage applies to Pues us la manera en la que este texto se aplica a nosotros is not that we simply say, oh, I must be like no Joshua, es simplemente que nosotros debemos decir, yo debo ser como Josué, but that Joshua gives us a picture of who Jesus sino de is, que Josué nos da una ilustración de quién es Jesús and we must trust in y Jesus debemos confiar en Jesús and follow Him y seguirle a Él and become like Him. y ser como Él, For this is how He leads us to our porque inheritance. así es como Él nos lidera hacia nuestra herencia. Now, in this passage, Ahora, en este pasaje we see two basic parts. vemos dos partes básicas. One is verses 1 through 5, La primera es versículos 1 al 5 and the second is verses 6 through 9. y la segunda versículos 6 al 9. So let's focus now on verses 1 through 5, Enfoquémonos ahora en la primera parte, versículos 1 al 5, where we see God commissioning Joshua en donde vemos a Dios comisionando a Josué and saying to him that he must be a man committed to God's word. y diciéndole a él que él debe ser un hombre comprometido con la palabra de Dios. So let's look at some various lessons we can learn here. Entonces, veamos algunas lecciones que podemos aprender aquí. Let's read again verse 1. Leamos de nuevo el versículo 1. Good verse. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Okay, and I have a question for you again. Entonces tengo una pregunta de nuevo para ustedes. What was Joshua's job? ¿Cuál era el trabajo de Josué? Levante su mano, por favor. Levanten su mano, por favor. The servant of Moses. To be the servant of Moses. That's right. Ser el siervo de Moisés. So, one thing that we see about Joshua's life Entonces, una de las cosas que vemos de la vida de Josué was his submission, fue su sumisión, his obedience to authority. su obediencia a la autoridad. Before Joshua led the people, Antes de que él pudiera liderar al pueblo, he had to follow él Moses. debía seguir a Moisés. And there's a very important lesson for us here. Y hay una importante lección para nosotros aquí.
If we want to be men or women that God Si uses, nosotros queremos ser hombres y mujeres que Dios usa, before we can lead antes others, de poder liderar a otros, we must learn to submit to authority debemos ourselves. primero aprender a someternos a la autoridad nosotros primero. Don't we see this in our Lord ¿No Jesus? vemos esto nosotros en nuestro Señor Jesucristo? When he was a child, he submitted to his earthly Cuando parents. él era un niño se sujetaba a sus padres terrenales. Children, do you know that Jesus was once a little boy? Niños, ¿ustedes saben que Jesús fue una vez un niño? And he obeyed Mary and Joseph. Y él obedeció a José y a María. He showed respect and authority or respect and submission to the authorities over him. Él mostró siempre el respeto y sumisión a la autoridad que estaba sobre él. We must do the same. Nosotros debemos hacer lo mismo. Perhaps some of you men desire to be leaders. Quizás alguno de ustedes varones que desea ser un líder Leaders within the church dentro de la iglesia or within your field of work. o en su trabajo. But if you want to be a leader, Pero si usted quiere ser un líder, you must first learn to submit to authority, usted primero debe aprender a sujetarse a la autoridad, to honor those who are set over you by God. honrar a aquellos que Dios ha puesto sobre usted. This is God's way. Esta es la manera de Dios. Let's look at a second lesson. Veamos una segunda lección. Let's read verse 2. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Okay, so what does God tell Joshua to do after he tells him that Moses has died? Pues, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué que él debe hacer después de la muerte de Moisés? Introduce the people of Israel to the promised land. That's right. Introducir al pueblo de Dios a la tierra de Israel, de la tierra prometida. You'll notice that God did not just tell Joshua, lead the people. Dios no solo le dijo a Josué, lidera al pueblo, He said he gave him a particular job to do. sino que le dio una tarea particular para hacer. He had a calling. Él tenía un llamamiento. And Joshua didn't waste any time. Y Josué no perdió el tiempo. If you were to look down at verses 10 and 11, Si ven en los versículos 10 y 11, you would see that Joshua immediately commanded the officers of the people. va a ver que ustedes que inmediatamente Josué mandó a los oficiales del pueblo He said, get the people ready. y les dijo, alisten al pueblo. Joshua was ready to fulfill the calling that God put upon him. Josué estaba listo para cumplir la tarea que Dios le estaba poniendo sobre él. In the same manner, our Lord Jesus also fulfilled the calling that was given to him. De la misma manera, nuestro Señor Jesús cumplió la tarea que le fue dada a él. What was Jesus' calling or vocation in the first part of his life? ¿Cuál fue el llamamiento de Jesús o la vocación de él en su primera parte, la primera parte de su vida? Carpenter. Carpintero. See, he was a carpenter. Era un carpintero. He worked with his hands Trabajó con sus manos until he was about 30 years old. hasta que tuvo 30 años de edad. This was the job of the Son of God. Este fue el trabajo del Hijo de Dios. And he did it. Y lo hizo. He did it faithfully. Lo hizo con fidelidad. He was content to do it. Estaba contento con hacerlo. And then God gave him the calling to be a preacher. Y después Dios lo llamó a ser un predicador. And he did that too, Y lo hizo también faithfully, con fidelidad for our salvation. para nuestra salvación. In the same way, De la misma manera, if we are going to follow God, si vamos a seguir a Dios, if we're going to follow Jesus to the promised land, si vamos a seguir a Jesús hacia la tierra prometida, one way that we show our faith in him una manera de las que mostramos nuestra fe en Él is by being faithful in our es callings. siendo fieles en nuestros llamamientos. Whatever calling God has put upon your life right now, Lo que sea el llamamiento que Jesús ha puesto sobre su vida ahora, if you are a child, your calling is to honor your si parents, usted es un niño, su llamamiento es honrar a sus padres, to work hard at your school. trabajar fuerte en su escuela. If you are a man and you are a husband, your job is to love your wife. Si usted es un hombre y es un esposo, su labor es amar a su esposa, Or wives, to love your o husbands. esposas amar a sus esposos.
And if, as men and women, if you have a job in some field, Y como hombres y mujeres, si ustedes tienen algún trabajo en algún campo, Jesus calls you to glorify Him Jesús lo llama a usted a glorificarle a Él, there in your work, ahí en su trabajo, with all your heart, con todo su corazón, as unto the Lord. como para el Señor. This is a second lesson that we see from this Esta es la passage. segunda lección que vemos de este pasaje. Let's look at a third lesson. Veamos una tercera lección. Let's read verses 3 and 4. Veamos versículos 3 y 4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Okay, so what promise did God give to Joshua? Entonces, ¿qué promesa le dio Dios a Josué? See, the promised land. Sí, la tierra prometida. It was faith in God's promise Era la fe en la promesa de Dios that gave Joshua the strength lo que le dio a Josué la fortaleza to be faithful. para ser fiel. In the same way, De la misma manera, it was faith in God's promise fue la fe en la promesa de Dios that gave Jesus the strength que le dio a Jesús la fortaleza to fulfill his calling, para cumplir su llamamiento. not so that he could enter into the promised land on earth, No para entrar en la tierra prometida aquí en la tierra, but so that he could save us sino para que nos pudiera salvar and bring his people into the eternal promised y land. llevar a su pueblo a la tierra prometida eterna. And in the same way, Y de la misma manera, the strength that we need la fortaleza que nosotros necesitamos to be faithful, para ser fieles, to follow para Jesus, seguir a Jesús, is not because of some earthly inheritance we will receive. no es por una herencia terrenal que vayamos a recibir. We must have a greater motivation Debemos tener una mayor motivación than a reward that we will receive here. que un premio que vayamos a recibir aquí. We must have our eyes upon the eternal promised land. Debemos tener nuestros ojos puestos sobre el Hijo eterno de Dios. We must fix our eyes upon Jesus, Fijar nuestros ojos en Jesús, who is seated at the right hand of que God, está sentado a la diestra de Dios who will bring to us eternal life forever. y que nos traerá a nosotros la vida eterna para siempre. If you hope in this, Si usted tiene esperanza en esto, it will give you strength le dará fuerza to be faithful as a father or mother, para ser fiel como padre o madre, as a student or a worker, como un estudiante, un trabajador, doing all things for Him. haciéndolo todo para Él. That's a third lesson that we see. Esa es una tercera lección que vemos. Now let's look at a fourth lesson. Ahora vamos a una cuarta lección. Let's read verse 5. Veamos versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. So, what promise did God give to Joshua that he said, just like Moses, Entonces, ¿qué promesa se le dio a Josué para pensar así como Moisés? yeah, just like, oh, yes, yeah. Que Dios siempre lo iba a guiar y que no lo iba a desamparar. That God was always going to lead him and he was never going to leave him. That's right. God would always be with him. Que Dios siempre estaría con él. God would faithfully keep his presence with him. Que Dios tendría su presencia con él siempre. This is one of the great promises of the Bible. Esta es una de las grandes promesas de la Biblia. Over and over again, God says to his covenant people, Una y otra vez Dios le dice a su pueblo del pacto, I will be with you. yo estaré contigo, I will not forsake you. no te desampararé, I will not leave you. no te dejaré. And in the same way, Y de la misma manera, Jesus Christ was given the beautiful title, a Jesucristo se le fue dado el maravilloso título, Emmanuel, Emmanuel, which means God is with que us. significa que Dios está con nosotros. Because Jesus is God with Porque us. Jesús es Dios con nosotros. He even said to his Él disciples, mismo le dijo a sus discípulos, go and make disciples of all nations. hagan discípulos en todas las naciones. And he promised, Y les prometió, I will be with you. estaré con ustedes. And so when you go back to your home Si cuando ustedes regresan a su casa and you're trying to be a good son or daughter y está tratando de ser un buen hijo o hija, or a good parent, un buen padre,
If you're following Jesus, Jesus is with you. Si usted es un seguidor de Jesús, Jesús está con usted. And in him, God is with you. Y en Él Dios está con usted. Because Jesus is God. Porque Jesús es Dios. Wherever you go, Donde sea que usted vaya, if you are living by faith in si usted Jesus, está viviendo por la fe en Jesús, God is with you. Dios está con usted. He will not leave you. Él no lo va a dejar, He will not forsake you. no lo va a desamparar. Which is why you can have courage, Por eso que usted puede tener coraje, valentía, which is the next thing que es lo siguiente that God spoke to Joshua about. que Dios le habló a Josué. So we've talked about the fact that Joshua Entonces hablamos del hecho de que Josué needs to be a man committed to God's word. debe ser un hombre comprometido con la palabra de Dios. Now let's talk about his courage. Ahora hablemos de su valor. As you look at verses 6, 7, and 9, Lo que vemos en los versículos 6, 7 y 9, you'll see that 3 times the Lord commanded Joshua to be strong and vemos courageous. 3 veces que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. His job was not going to be easy. Su trabajo no iba a ser fácil. It is not easy to follow Jesus today. No es fácil ser un seguidor de Jesús hoy. We face great opposition. Nos enfrentamos grandes opositores. Satan is against us. Satanás está en nuestra contra. The world is against El mundo us. está en nuestra contra. And our own sin is against Nuestro us. propio pecado está en nuestra contra. We need to be strong and courageous. Necesitamos ser valientes. But how do we do Pero this? ¿cómo lo hacemos? Well, there are important lessons here for us as well. Bueno, aquí hay importantes lecciones para nosotros también. Let's look at the first of those Veamos lessons. la primera de esas lecciones. Let's read verse 6. Veamos el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. So, what did God say to Joshua ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? that was the reason why he should have good courage Que era la razón por la cual él debía tener valor and really believe that he would receive the inheritance? y creer que realmente él recibiría la herencia. What was the reason for ¿Cuál this? era la razón para esto? Yeah. Porque Dios le había jurado a sus padres que le daría la tierra por heredad. God had promised his parents that he would give them the land. That's right. God promised Abraham, Isaac, and Jacob Así es, Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob that that land would be their que inheritance. esa tierra sería su herencia. In fact, God didn't just speak a De promise. hecho, Dios no simplemente habló una promesa, He swore an oath. Él hizo un juramento. Now, God cannot lie. Ahora, Dios no puede mentir. Every word of God Cada palabra de Dios is more solid than the very earth and the es mountains. más sólida que la tierra de las montañas. The earth and the mountains shake La sometimes, tierra de las montañas tiembla a veces, but the word of God is never shaken. pero la palabra de Dios nunca tiembla. So we should believe everything that God Entonces, says. nosotros debemos creer todo lo que Dios dice, But God does something extraordinary. pero Dios hace algo extraordinario. He swears an oath. Él hace un juramento. Why? ¿Por qué? No one could force God to swear an oath, Nadie puede forzar a Dios a hacer un juramento, but He does this for pero Él us lo hace por nosotros, so that we might know with absolute certainty para que nosotros podamos saber con absoluta certeza that His word and promise are true, que su palabra y su promesa son verdaderas, so that we can have courage. para que nosotros podamos ser valientes. So, the first reason or the first basis of our Entonces, courage la primera base o fundamento de nuestro valor is the faithfulness of God. es la fidelidad de Dios. John Calvin said, Juan Calvino dijo, there can be no courage in men no puede haber valor en el hombre unless God supports them by His word. a menos que Dios los apoye por medio de su palabra. And we need courage, don't we? Y nosotros necesitamos valor, ¿no es cierto? Sometimes obeying God requires us to do things that look foolish. Algunas veces obedecer a Dios requiere de nosotros hacer algo que nos parece tonto.
People look at us and say, why are you doing that? La gente nos ve y dice, ¿por qué está haciendo eso? That's crazy. Eso es una locura. And Joshua had to do things like that too. Y Josué tuvo que hacer cosas como esas también. Consider the Battle of Jericho. Consideren la batalla de Jericó. Children, do you remember what happened at Jericho? Niños, ¿recuerdan lo que pasó en Jericó? God brought the people to that city, Dios trae al pueblo a esa ciudad. and it was surrounded by high walls. Estaba rodeada por paredes altas, muros altos. Walls that perhaps were 9 meters high. Muros que podían ser quizás de hasta 9 metros de altura. People have done archaeological digs in that area. La gente ha hecho trabajos arqueológicos en esa área. So how are the people of Israel going to conquer this city? ¿Y cómo es que la gente de Israel, el pueblo de Israel, iban a conquistar esta ciudad? If they just attack the city Si simplemente la atacaban, and try to climb the iban a walls, tratar de subir los muros, many people are going to die. muchos iban a morir. What clever strategy will Joshua use? ¿Qué estrategia astuta usaría Josué? The people are looking at Joshua saying, how will you lead La us? gente está viendo a Josué y le dice, ¿cómo nos vas a liderar? What plan did God give to Joshua to do ¿Qué this? plan le dio Dios a Josué para hacer esto? Children, do you remember what God told him to do? Niños, ¿recuerdan lo que Dios le dijo a Josué para hacer? See? Yeah, I think you do. Creo que sí sabe, But you don't want to tell me. no quieren decirme. That's okay. He told Joshua, take the people and march them around the city, Él les dijo, tome al pueblo y marchen alrededor de la ciudad. and then do the same thing the next day. Y luego hagan lo mismo el día siguiente. 7 days. 7 días. And then on the 7th Y day, luego en el séptimo día, shout and blow trumpets. griten y toquen las trompetas. And what will happen? ¿Y qué va a pasar? The walls will fall down. Los muros caerán. Can you imagine Joshua telling the people this is the plan? ¿Se imaginan a Josué diciéndole al pueblo de Dios que este es el plan? I can imagine someone saying, oh, that's a good one, Me Joshua. imagino a algunos diciendo, es un buen plan, Josué. Yeah. Seriously, though, what's the plan? Pero en serio, ¿cuál es el plan? No, Joshua says, this is the plan. No, dice Josué, este es el plan. You mean we're going to march around the city and shout and play musical Se instruments, quiere decir que vamos a marchar alrededor de la ciudad y vamos a tocar instrumentos musicales. and the walls are going to fall down? Y van a caer los muros. Yes. Sí, That took faith. eso necesitaba fe. It was the means that God had given them, Era el medio que Dios les había dado. but it looked foolish. Pero parecía tonto, It looked weak. parecía débil. But Joshua trusted in God's word. Pero Josué confió en la palabra de Dios. He trusted God's Él faithfulness. confió en la fidelidad de Dios. And when they marched around the city Y cuando marcharon alrededor de la ciudad and they shouted and blew the y trumpets, gritaron y tocaron las trompetas, God's power came el poder de Dios vino and the city fell. y la ciudad cayó. Dear friends, there are times when obeying God, Amigos, hay tiempos cuando obedecer a Dios, doing things His way hacer las cosas a su manera and not our way, y no a nuestra manera, will make us feel foolish. nos hará parecer tontos. People may even make fun of La us. gente se puede hasta burlar de nosotros, You must have faith. pero usted debe tener fe, You must believe debe creer that God is faithful. que Dios es fiel. His ways Su manera are the best ways. es la mejor manera. That's the first lesson that we Esa es la learn. primera lección. The second lesson that we see here La segunda lección que vemos aquí is in verse 7. la tenemos en el versículo 7. Let's read that verse. Leamos ese versículo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. So now what does God tell Joshua to do here? Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice ahora a Josué a que debe hacer aquí? Sí.
That's right. Walk on the path of obedience. Eso es caminar en el camino de la obediencia. Obey my law. Obedezcan mi ley. This is crucial. Esto es crucial. Now think about this. Joshua's job Ahora piensen en esto, el trabajo de Josué was not to be a minister. no era ser un ministro, He was a political and military leader. él era un líder político y militar. And yet God says to him that it is absolutely crucial for him Aún así Dios le dice que es absolutamente necesario para él to follow what I say in my law. es obedecer lo que yo digo en mi ley. Now God had revealed his law through Ahora Moses. Dios había revelado su ley a través de Moisés. God gave the 10 commandments on Mount Sinai. Dios le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. And it's interesting that the great qualifications that Joshua needed Y es interesante que las calificaciones que Josué necesitaba was to obey the law. era obedecer la ley. He needed to be a man who worshiped no God except the one true God. Él necesitaba ser un hombre que adorara a ningún otro Dios más que al único Dios. A man who did not bow down to images and Un idols. hombre que no se arrodillaba frente a ídolos y estatuas. A man who honored God's name. Un hombre que honrara el nombre de Dios. A man who kept the Sabbath day holy. Un hombre que mantuviera el día de reposo santo. A man who honored his father and his mother. Un hombre que honrara a su padre y a su madre. Who did not destroy human life without authorization from God. Que no destruyera la vida humana sin autorización de Dios. A man who remained sexually faithful to his wife. Un hombre que se mantuviera sexualmente fiel a su esposa. And who did not steal or lie or covet. Que no robara, ni mintiera, ni codiciara. In some, Y en algunos, he needed to love the Lord his God with all his heart. o en resumen, él tenía que amar a Dios con todo su corazón y su ser. And Joshua took the requirements of God's law very seriously. Y Josué tomó todos los requerimientos de Dios muy seriamente. He said in Joshua Él 23:6. dijo en Josué 23:6. Can you read that, brother? Okay. Gracias. Josué 23:6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Dear friends, no one obeyed God's law as perfectly as Jesus did. Hermanos, ninguno obedeció la ley de Dios a la perfección como lo hizo Jesús. If you want to take all that the Lord Jesus Christ did for our salvation Ustedes toman todo lo que Jesús hizo por nosotros para nuestra salvación and boil it down to one word, y lo resumen en una palabra. that word would be Esa obedience. palabra sería obediencia. He obeyed his Father, Él obedeció a su Padre even unto death on the cross. hasta la muerte y muerte de cruz. This is how he saved Fue us. así como nos salvó. And though our obedience cannot save Y a us, pesar de que nuestra obediencia no nos puede salvar, if we're going to follow si Jesus, nosotros vamos a seguir a Jesús, if we're going to live by faith, si vamos a vivir por fe, we need to be on the road of obedience. necesitamos andar por el camino de la obediencia. Some people will say this: Alguna gente nos puede decir esto. I'm trusting in the promises of God, Estoy confiando en las promesas de Dios. so things must go well for me. Entonces las cosas me deben ir bien para mí. But they're not obeying the law of Pero no God. están obedeciendo la ley de Dios. They're not doing what God No están says. haciendo lo que Dios dice. They're not repenting of their No se sins. están arrepintiendo de sus pecados. What does God think of that? ¿Qué es lo que Dios piensa de eso? It's hypocrisy. Es hipocresía. True saving faith La fe salvífica verdadera is a faith that es una obeys, fe que obedece. a faith that loves God's law Es una fe que ama la ley de Dios and seeks to walk that narrow y path, busca andar por ese camino estrecho, neither going to the right nor to the no left. yéndose ni a diestra ni a siniestra. That brings us to the next lesson that we can learn. Eso nos trae la siguiente lección que podemos aprender. Let's look together at verse 8. Veamos juntos el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So now what does God say to Joshua? ¿Qué es lo que ahora Dios le dice a Josué?
Levante su mano, por favor. Levante su mano, por favor. Sí. You should meditate on the word of God and take it to his heart. So that will bring him to prosperity. That's right. That's right. He must meditate on the Word of God. Muy And bien, él debe meditar en la palabra de Dios. now think about this. Ahora piensen en esto. As I said before, Joshua is not a preacher. Como dije antes, Josué no es un predicador, He's a military commander. él es un comandante militar. His job is to lead the people to conquer the land. Su trabajo es liderar al pueblo para conquistar la tierra. He must organize the people. Él debe organizar al pueblo. He must think about military strategy. Él debe pensar en estrategia militar. Yet God says there's one thing that is more important for him to think about. Pero aún así, Dios le dice que hay algo más importante en lo que él debe pensar. His Word. Su palabra. It is the Word of God that must fill our Esa minds. palabra de Dios la que debe llenar nuestra mente. We must repeat it to ourselves. Debemos repetirla a nosotros mismos. When it says that this book of the law shall not depart out of your mouth, Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. it reminds us that meditation involves repeating things to yourself, Nos recuerda que la meditación involucra repetirnos a nosotros cosas. thinking about what it means Pensar en lo que eso significa and how it applies to your life. y cómo aplica a nuestra vida. It is a good thing for you to come and hear the preaching of the Word. Es bueno que ustedes vengan y escuchen la predicación de la palabra. But if you then go away Pero si luego ustedes se van and you do not think about what you have heard, y no piensan en lo que han escuchado, how much good does it do you? ¿qué bien les hará? We must meditate upon the Holy Scriptures. Debemos meditar en la palabra de Dios. We must daily be thinking, reading, repeating what God says to us. Diariamente debemos leerla, meditar, repetir lo que ella nos enseña a nosotros. What is it that is filling your mind? ¿Qué es lo que está llenando sus mentes? How much time do you spend in God's Word ¿Cuánto tiempo pasan ustedes con la palabra de Dios? in comparison to how much time you spend watching television En comparación con cuánto tiempo pasan ustedes viendo televisión or YouTube o YouTube or something else? o algo más. Dear friends, what you fill your mind with Queridos amigos, con lo que ustedes llenen sus mentes is what will direct your life es lo que va a dirigir sus vidas and determine your destiny. y determinar su destino. Our Lord Jesus Christ was a man who constantly meditated on Scripture. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre que constantemente meditaba en la palabra de Dios. When he was in the wilderness being tempted by Satan, Cuando estaba en el desierto siendo tentado por Satanás, every time Jesus spoke to Satan, cada vez que Jesús le hablaba a Satanás, he was quoting the Old Testament, estaba citando el Antiguo Testamento, the book of Deuteronomy. el libro de Deuteronomio. Jesus himself, the Son of God, Jesús mismo, el Hijo de Dios, was meditating on the Word of God. meditaba en la palabra de Dios. That's what gave him the strength Eso fue lo que le dio a él la fuerza to resist the devil. para resistir a Satanás. If the Son of God had to do this, what about Y si el us? Hijo de Dios tuvo que hacer esto, ¿qué de nosotros? We too must meditate on the Word of God. Nosotros también debemos meditar en la palabra de Dios. We must be reading our Debemos Bibles. estar leyendo nuestras Biblias. If it is difficult for you to have time to read, Si es difícil para ustedes tener tiempo para leer, perhaps you have time when you're driving to work when you can listen to the Word of que usted God. tenga tiempo cuando va de camino a su trabajo escuchándola. Find a way to get it into your head Encuentre la manera para meterla en su cabeza, so that it might fill your life. para que pueda llenar su vida. This brings us to the last lesson. Y esto nos trae a la última lección, Let's look at verse 9. versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. And what is this last reason that God gives to Joshua ¿Cuál es esta última razón que Dios le da a Josué why he can be strong and para courageous? que él pueda esforzarse y ser valiente? He would never leave him alone. It's lo mismo, ¿sí?
It's the same, right? It's the same thing. Yeah. It's the same thing. Once again, God says, I will be with you. De nuevo Dios nos dice, yo estoy con usted, I will not leave you. no lo dejaré, I will give you the strength that you need. le daré la fuerza que usted necesite. But perhaps you say, but Lord, I'm afraid. Pero quizá usted dice, Dios, pero yo tengo miedo, I don't know what to do. no sé qué hacer. What if this happens? ¿Qué pasa si esto ocurre? What if that O si happens? aquello ocurre. And God says, I will be with you. Dios dice, yo estaré contigo And I am enough. y yo soy suficiente. We must believe this. Debemos creer esto. We must believe that if we're trusting in Jesus Christ Debemos creer que si estamos confiando en Jesucristo to save us from our sin, para que nos salve de nuestros pecados, Christ is with us. Cristo está con nosotros. God is our Father. Dios es nuestro Padre. The Holy Spirit is dwelling in our El hearts. Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. And He can give you whatever strength you need Y Él le puede dar a usted la fuerza que usted necesita to keep His commandments, para cumplir sus mandamientos, to endure the para trials, soportar las tribulaciones and to persevere to the y end. para perseverar hasta el fin. With Jesus Christ, you can be an overcomer. Con Jesucristo usted puede sobreponerse a todo. Even if that means, brothers and sisters, Aun si eso significa, hermanos y hermanas, that you must suffer que usted va a sufrir and even die y hasta morir for the name of por Jesus. el nombre de Jesús. He can give you strength for that too. Él le puede dar fuerza a ustedes también para eso. Because what can men do to Porque us? ¿qué puede hacer los hombres a nosotros? Kill us. Matarnos. And what then? ¿Y de qué después? We go to be with our Lord. Vamos a estar con nuestro Señor. And then it's all good. Y entonces todo estará bien. So, dear brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, let us learn from the example of Joshua. aprendamos del ejemplo de Josué. Let us follow Jesus, the greater Joshua. Sigamos a Jesús, el mayor Josué. Let us be people committed to God's word. Que seamos personas comprometidas con la palabra de Dios. Let us be people of courage. Que seamos gente de valor y coraje. Not because we are strong, No porque nosotros seamos fuertes, but because He is strong. sino porque Él es fuerte. Amen? Amén. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Father, Gracias, Padre, for your great and precious por promises, tus grandes y preciosas promesas and for your pure and holy y por laws. tus puras leyes. Please give to us faith, Por favor, danos fe, strong faith, fe fuerte, persevering faith, fe perseverante, so that we may follow para que Jesus nosotros podamos seguir a Jesús and help others to follow Him too. y ayudar a otros a seguirle a Él también. We pray it in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.